Muy bien. Ahora estamos viendo el simulador que vamos a utilizar para la práctica de movimiento en dos dimensiones, caso tiro parabólico. El tiro parabólico o lanzamiento de proyectil lo podemos encontrar en dos partes. Uno es movimiento semiparabólico y el otro es el movimiento parabólico. En el movimiento semiparabólico tenemos la siguiente situación. Aquí tenemos nuestro disparador, que es este cañón que tenemos acá, que ustedes se fijan está a 0 grados, no está inclinado para nada y está montado sobre una plataforma la cual nosotros podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Acá tenemos para colocar la rapidez inicial, que aquí está colocado en 15 metros sobre segundo. Con este botón podemos borrar lo que hayamos hecho. Con este disparamos. Aquí ahorita estamos en la parte en la opción de introducción. Este muñequito lo utilizamos para hacer blanco, aunque aquí no nos interesa a nosotros hacer blanco, ¿no? Sino lo que nos interesa es estudiar el movimiento parabólico. Acá a la derecha tenemos un panel donde podemos cambiar algunas cosas. Por ejemplo, lo que está metido ahorita en el cañón es una calabaza, pero aquí podemos cambiar otras cosas. Podemos colocar una bala de cañón, un proyectil, una pelota de golf, una pelota de béisbol, un balón de fútbol, un ser humano, un piano, un coche, etc. Vamos a colocar, por ejemplo, una bala de cañón. Aquí podemos colocar el diámetro. Bueno, el diámetro está colocado en 17.6 kilogramos la masa y el diámetro de 0.18 metros. Y aquí, si queremos colocar resistencia del aire o no. Nosotros vamos a trabajar básicamente la experiencia que vamos a hacer, la mayoría van a ser sin resistencia del aire. Solamente habrá una que vamos a hacer con resistencia del aire, pero solamente para comparar. Porque la fórmula que deberíamos utilizar, considerando la resistencia del aire, es un poco complicada de utilizar y podemos utilizar la resistencia del aire simplemente para hacer comparaciones, no ningún tipo de cálculo. Acá podemos manipular para que veamos si cuáles son los vectores. Los vectores velocidad y vector aceleración. Bien, entonces, perdón, y acá tenemos este cuadrito, donde acá tenemos este dispositivo con el cual nosotros podemos chequear el tiempo, la distancia horizontal recorrida y la altura. La podemos observar en el gráfico, en el resultado del movimiento. Y este de acá, que lo podemos sacar también, sirve para poder medir distancias horizontales. Muy bien. Entonces, en nuestra primera experiencia vamos a trabajar con el movimiento semiparabólico. En el movimiento semiparabólico, la bala de cañón se encuentra acá. Una vez que la disparamos, el impulso le comunicará una velocidad inicial, la cual solamente va a tener componente horizontal. Una vez que la bala llegue aquí, se va a mover horizontalmente con velocidad constante, la inicial que le hemos dado, y al llegar acá, entonces, si la gravedad no existiera, la bala de cañón seguiría horizontalmente con velocidad constante, pero como existe la gravedad, ella va a caer. Claro, tampoco es que va a caer de una vez, sino que va a ir cayendo así, describiendo una media parábola. Por eso se le llama movimiento semiparabólico. La velocidad inicial no tiene componente vertical, es decir, B0y es igual a 0 y B0x será igual a la velocidad inicial que coloquemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar esta configuración. Tenemos como velocidad inicial 15 metros sobre segundo y la altura de 10 metros. Entonces lo que vamos a hacer es que utilizando esta bala de cañón con esa masa y ese diámetro, y vuelvo y repito, sin resistencia del aire, entonces observaremos lo siguiente. Acá en este botón podemos disparar el cañón. Aquí podemos dar pausa mientras se encuentra la bala en movimiento. Acá podemos ver la velocidad normal, acá podemos ver lo lento
Si ponemos pausa al moverse, acá en este botón podremos irle dando poco a poco para que veamos el movimiento de manera punto a punto, como quien dice. Bien, entonces disparemos. Ahí está. Hicimos blanco. Ojo, esto no lo tenía yo configurado así, ¿no? Esto lo acabo de poner. O sea que tuve suerte aquí. Entonces aquí ustedes pueden ver pues que hay un movimiento semiparabólico. Se comportó como una semiparábola. Acá está. El blanco se encuentra a 21.5 metros de la base del cañón. Si no hubiésemos hecho blanco, si el blanco hubiese estado más acá o más acá, y no podemos ver exactamente cuánto hay aquí, podemos hacerlo con esto. Fíjense, yo bajo aquí y arrastro hasta que ahí está. ¿Ven? Aquí ustedes pueden ver el puntito que tiene está iluminado. Aquí podemos ver 21.42 metros aproximadamente, y tardó 1.43 segundos en llegar hasta aquí. Muy bien, entonces con este valor de tiempo que nosotros hemos aquí obtenido, midiéndolo con este dispositivo que nos dice cuánto tiempo tardó en llegar acá, nosotros podemos calcular la velocidad con la que la bala llega aquí y podemos hallar su magnitud. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente esto, que son las fórmulas que escribimos en clase, y que, bueno, algunas de las que escribimos en clase, y aquí están todas las que nosotros vamos a utilizar. Este archivo de imagen yo se los voy a hacer llegar para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces aquí nosotros vamos a necesitar las componentes de la velocidad. Como sabemos, B0x es igual a la Bx, es decir, B0x y Bx va a ser la misma durante todo el recorrido. Recordemos que es constante, puesto que no hay ángulo, simplemente B0x va a ser igual a B0, es decir, el valor que tenemos aquí de la velocidad inicial, bien. Entonces ya tenemos la Bx que vamos a colocar aquí. Luego By lo calculamos con esta fórmula, pero recuerden que no hay ángulo de inclinación, y esta parte va a ser igual a 0. Negativo porque resulta que él está cayendo, pero como está cayendo con este negativo, podemos simplificar este menos y quedarnos con gravedad por tiempo. La gravedad ya sabemos cuánto vale, y el tiempo lo medimos acá. Recuerden, aquí lo tenemos, 1.43 segundos. Luego nosotros con eso podemos calcular, ya teniendo Bx y teniendo By, podemos sacar la magnitud de la velocidad con la que nuestro proyectil ha caído pues acá en el suelo. Esa va a ser la primera experiencia con la que vamos a trabajar, y la vamos a hacer con varias alturas de estas que tenemos aquí. Y esas alturas pues ustedes van a tener la libertad de seleccionarlas a su gusto. Bien, pasemos a la otra parte de la medición, que lo vamos a hacer aquí en el laboratorio. Bien, vamos a borrar esto. Bien, perfecto. Aquí vamos a colocar esto por acá. La segunda experiencia que vamos a hacer es a comprobar el alcance horizontal con resistencia del aire y sin resistencia del aire. Acá en el panel de la derecha, donde tenemos para seleccionar nuestros valores, fíjense que en el proyectil lo coloqué en personalizar. Ustedes pueden darle acá y hay varias opciones, pero yo lo coloqué en personalizar. Personalizar, ¿qué significa? Que podemos darle la masa que queramos, el diámetro que queramos. La gravedad evidentemente tenemos que mantenerla así, y aquí si queremos trabajar o no con resistencia del aire. En esta segunda práctica vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a colocar nuestro cañón, vamos a bajarlo aquí, vamos a ponerlo en 0, ahí está, 0 metros, no está elevado. La rapidez inicial la tengo en 13 metros sobre segundo, el ángulo lo tengo en 38 grados. Esto simplemente es un ejemplo, no tienen que colocarlo ustedes así. Ustedes van a tener la libertad de colocar acá el valor que a ustedes más les convenga, o el que ustedes quieran.
Bien, entonces le damos clic en disparar y observamos lo que pasa. Ahí está. Luego nosotros venimos con el medidor, colocamos aquí, centramos, ahí aparece la lucecita, pero recuerden que tenemos que centrar esto. Esta mira que tenemos aquí tenemos que centrarla con el puntito que se ve allí. Entonces el tiempo que tardó en hacer todo el movimiento fue de 1.63 segundos, y la distancia que hay desde aquí hasta la base del cañón es 16.72 metros. Esa distancia horizontal, que va de aquí a aquí, es la que nosotros llamamos alcance máximo horizontal, y la podemos calcular con esta fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula que está aquí. Sin embargo, esta fórmula solamente es válida siempre y cuando el cañón esté a nivel del suelo, como lo tenemos aquí. Ahora vamos a colocar, fíjense que no voy a mover esto, lo voy a dejar así como está. Ahora voy a marcar aquí resistencia del aire. Esta parte de altitud la voy a dejar así, 0 metros. Y acá, fíjense que al darle aquí, ustedes pueden poner el valor que ustedes quieran entre 0.04 y 1. Yo lo coloqué allí en 0.12. Bien, cerramos aquí. Y entonces venimos y disparamos nuestro cañón de nuevo. Ahí está. Venimos y ponemos nuestro medidor acá en el otro puntito. Recuerden que tenemos que centrarlo lo mejor posible para reducir el error. Vamos a dejarlo allí. 1.63 segundos, 16.52 metros. Evidentemente hay una diferencia, fíjense, el otro cayó a 16.72 metros. Entonces, una vez que ustedes hagan esto, van a comparar las distancias horizontales o el alcance cuando hay resistencia, que es la línea rosada, y cuando no hay resistencia, que es la línea azul. Bien, ese es la segunda experiencia, y lo vamos a hacer para, digamos, 3 valores distintos de la resistencia del aire, ¿de acuerdo? Para comparar, simplemente para comparar. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo, solamente vamos a comparar y explicar lo que está sucediendo. Bien, la siguiente experiencia, vamos a quitar aquí, porque la siguiente experiencia es sin resistencia del aire. Vamos a borrar esto, vamos a quitar el medidor vamos a dejarlo por allí, y entonces vamos a suponer que tenemos la misma configuración, el mismo ángulo, la misma rapidez inicial. Entonces venimos y disparamos el cañón. Ya sabemos, pues, porque ponemos esto aquí, y entonces observamos que ahí tenemos los valores: 1.63 segundos, 16.72 metros. Ahora vamos a venir y vamos a levantar esto un poco, vamos a llevarlo a 2 metros, por ejemplo. Y ahora volvemos a disparar. Ahí está. Y entonces colocamos aquí el medidor y obtenemos los resultados de cuando elevamos el cañón: 1.85 segundos y 18.97 metros. Como ustedes pueden ver, al mover esto hacia arriba, nosotros cambiamos el punto de referencia. Antes el punto de referencia estaba aquí, ahora el punto de referencia está acá. Me explico. Ustedes pueden ver aquí que hay como una especie de plano cartesiano. Aquí lo pueden ver. Entonces, en ese plano cartesiano, antes de 0,0 estaba aquí abajo, cuando hicimos este tiro, ¿de acuerdo? Cuando lo subimos, pum, hasta acá, ahora el 0,0 está aquí arriba, y de aquí para abajo, pues entonces de aquí para abajo hay un valor que es de 2 metros o menos 2 metros. ¿Por qué menos 2 metros? Porque recuerden que aquí está 0,0, y en la vertical lo que esté por debajo del 0 es negativo. Entonces en nuestra fórmula, esta que está acá, esta que está aquí, de esta vamos a partir, de esta. Nuestro Y inicial va a ser menos 2 metros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más van a hacer ustedes con esta fórmula? Eso no lo voy a decir yo, esa parte tienen que investigarlo ustedes. Pero a partir de aquí,
van a necesitar hallar el tiempo para después colocarlo en esta fórmula, en este de aquí, porque el ángulo ustedes lo tienen, la velocidad ustedes la tienen, pero el tiempo que va aquí, para saber cuánto vale X, el tiempo que está aquí, ustedes tienen que hallarlo. Claro, aquí en el medidor ustedes lo tienen, ¿de acuerdo? Pero ustedes lo van a comprobar. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. A partir de esta fórmula ustedes van a encontrar el tiempo usando esta fórmula. Vuelvo y repito, ¿cómo lo van a hacer? No lo voy a decir, ustedes tienen que saber cómo hacerlo. Y luego, cuando lleguemos el tiempo, nos venimos para acá. El tiempo que ustedes ven aquí lo van a sustituir en esta fórmula y van a calcular X. El tiempo les debería de dar, con este ejemplo, cerca de 1.85 segundos y la X 18.97 metros. Pero ojo, repito, ya estos valores no van a tomarlos porque estos valores los utilicé yo en este ejemplo. Ustedes tienen que trabajar con otros valores. Y fíjense que estamos trabajando sin resistencia del aire. Esa sería la experiencia número 3. Y finalmente, la última experiencia, ponemos aquí, vamos a colocar esto en 0 de nuevo. Vamos a suponer que tenemos el mismo ángulo y entonces disparamos. Nosotros vamos a tomar aquí nuestro medidor, lo vamos a colocar por ejemplo aquí. Ahí está. Ahí tenemos nuestro tiempo igual a 0.4 segundos. Nuestra distancia horizontal 4.1 metros y nuestra altura 2.42 metros. Pero a nosotros no nos interesa esto. No nos interesa ni esto ni esto. Nos interesa es el tiempo. Porque nosotros vamos a venir aquí y vamos a calcular la velocidad del cohete o del proyectil en 3 puntos. Uno cuando está subiendo, uno cuando está bajando y uno cuando está en la parte más alta de su trayectoria. Entonces fíjense, para yo calcular la velocidad o la magnitud de la velocidad aquí, en este punto, necesito saber cuánto vale el tiempo, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar de nuevo estas fórmulas que están aquí. Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta, ¿de acuerdo? Pero ya esta, pues aquí sí vamos a tener el ángulo alfa, si lo vamos a considerar, la velocidad inicial y el tiempo pues que nos los da el medidor. Para hallar BY. Para hallar BX, recuérdense que al nosotros calcular esto, automáticamente tenemos BX para toda la trayectoria. Bien. Luego, nos vamos a la parte más alta, es decir, aquí. Ustedes pueden ver que el tiempo es de 0.82 segundos. Tarda 0.82 segundos para llegar hasta aquí. Este sería el tiempo máximo, que es el tiempo que le toma llegar hasta la parte más alta. Luego vamos a venir hasta otro punto de aquí ya bajando, que tenemos el tiempo de 1.3 segundos. Recuerden que esto es lo que nos interesa. Luego con este tiempo vamos a calcular de nuevo la componente BY, porque la BX ya la tendremos, la sustituimos en esta fórmula y hallamos la magnitud de la velocidad y también podemos hallar la dirección de la velocidad en ese punto ya de bajada. Esas son las experiencias que vamos a tener con esta práctica. Finalmente, pues vamos a quitar esto, vamos a poner esto en 0 de nuevo. Vamos a entonces hacer lo siguiente. Vamos para acá, para vectores. Vamos a colocar un ángulo más bajo, vamos a ponerlo en 40, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a colocar vectores velocidad. ¿De acuerdo? Vectores velocidad. Fíjense, voy a disparar. Bueno, se me fue de largo. Voy a disparar. De nuevo. Ajá. Bueno, aquí traté de ponerlo en pausa, pero si ustedes se fijan, aquí vamos a colocar componentes. Vamos a volver a repetir.
Fíjense, ¿ven? Pueden ver la componente vertical y la componente horizontal. Vamos a irle dando acá para que ustedes vean. Fíjense cómo la componente vertical se va reduciendo de tamaño a medida que vamos avanzando. ¿Lo ven? Ahí llegamos al punto más alto. La componente vertical desapareció por completo, o mejor dicho, su magnitud. Luego, al empezar a bajar, observen cómo vuelve a aparecer, pero ahora apuntando hacia abajo. ¿Lo ven? Y así podemos ir dando, le estamos dando a este botón hasta que vayamos llegando abajo. Fíjense cómo la componente vertical cada vez se hace más grande hasta que llegamos. Bien, ya entonces hemos explicado el funcionamiento del simulador y ya les hemos explicado pues qué es lo que vamos a hacer en la próxima práctica. Ya lo que queda por ustedes es investigar lo que les falte por investigar y entonces podamos hacer la práctica. Bien, espero entonces que con esta información pues puedan abordar sus prácticas con bastante éxito.